Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total. Gracias. Hermanos, pues miren, pues ya hablamos de Jacobo y luego también ya metimos a Pedro también. Pues bueno, pero digo por la cuestión de la decisión que hubo ahí en Hechos capítulo 15, en que se reunió toda la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Estaban los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Pero Jacobo fue el que tomó la decisión final, que solamente se les mandaran cartas para que se abstuvieran de sangre, de fornicación, de ídolos y de otra cosa. Bueno, ¿de qué? Ahogado, perdón. Sí, hermanos. 4 cosas. Entonces, ya después pues también, o sea, entramos con Pedro, ¿verdad? Cómo fue a la casa de Cornelio. Mire, hermanos, la Biblia realmente es un libro maravilloso, ¿eh? Es un libro maravilloso. Haga de cuenta que, verlo realmente es hasta, pues yo digo, es como un hombre, digo, como Dios, ¿verdad? Digo, es increíble. Mire, vamos a compartir un poquito sobre esto. Dice, le voy a compartir un poquito de Pedro. Quiero que vea un asunto importante. Dice, entonces por aquel tiempo, el rey Herodes, estamos en Hechos capítulo 12. Estamos empezando en el primer versículo. Dice, entonces por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo era el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ¿verdad? O sea, Jacobo era hermano de Juan y su padre de ambos era Zebedeo, ¿verdad? Ese es uno de los apóstoles. Le echó mano y lo mató, ¿verdad? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, fíjese nomás, a 4 cuaterniones de soldados para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Bueno, ahora déjeme ir al libro de Gálatas para que podamos ver este asunto. Dice, en Gálatas, bueno, le voy a leer unos versos aquí en Hechos, en Gálatas capítulo 2. Bueno, dice el verso 9, Gálatas capítulo 2, verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, es decir, a Pablo, ¿verdad? Jacobo, Cefas y Juan. Escuche, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Fíjense el orden, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. Dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de comunión. Ok,
Versículo 8, déjenme, me atraso un poquito y leo el versículo 8. Desde el verso 7, pues, hermanos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio a los de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Verso 9 es crucial, hermanos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de comunión, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuraba hacer con toda solicitud. Fíjense el verso 11. Pero cuando Cefas, es decir, Pedro, vino a Antioquía, porque Pablo y Bernabé estaban en la iglesia en Antioquía. Ellos servían en la iglesia en Antioquía. Bueno, en capítulo 11, ¿verdad? O sea, se muestra cómo realmente, en capítulo 11 del libro de los Hechos, se muestra cómo los apóstoles mandaron a Bernabé a Antioquía, porque escucharon que Antioquía, o sea, se había abierto a la palabra del Señor. Y entonces los apóstoles mandaron a Bernabé. Y Bernabé fue y constató la gracia de Dios en Antioquía. Y después de que hizo eso, entonces Bernabé fue a Tarso de Cilicia para traer a Pablo. O sea, lo encontró y lo invitó a venir a la iglesia, y lo encontró y lo invitó a venir a la iglesia en Antioquía. Y entonces en la iglesia en Antioquía había 5 hermanos principales. El primero de ellos era Bernabé. El último de ellos era Pablo. Esto, hermanos, aunque esté escrito así, denota realmente la posición de cada uno. Sin decir nada absolutamente, denota la posición de cada uno. Entonces, aquí, en Gálatas 2:9, Jacobo, Cefas y Juan es la posición de cada uno de ellos. Quiere decir que aquí el líder principal era realmente Jacobo. Luego el segundo ya era Cefas y el tercero era Juan. ¿Ve? Pero fíjese, quiero mostrarle cuál es el problema de Pedro. Uno de ellos es que Pedro no se renovó. De acuerdo con Hechos capítulo 10, o sea, cuando Cornelio mandó a su gente para que fuera a traer a Pedro allí a Jope, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, y que Pedro estaba en la azotea y vio ese lienzo atado de las 4 puntas del cielo. Entonces, pues realmente Pedro vino con ellos, ¿verdad? Y fue a Cesarea. Entonces, ok. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? Aquí en Gálatas 2:11, fíjese lo que dice Pablo. Pero cuando Cefas vino a Antioquía. Bueno, aquí le da el nombre de Cefas, ¿verdad? Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjese lo que está diciendo Pablo, es muy fuerte realmente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen, escuche, algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los de Jacobo. ¿Ve? Tremendo, hermanos. Esto está tremendo. Y fíjese, estamos en Gálatas 2, ahora el verso 13. Y se le unieron en esta hipocresía también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
escuche lo que dice Pablo, esto es crucial, verso 14, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, este asunto aquí en Gálatas 2:14, haga de cuenta que prácticamente, bueno, digo, en un buen sentido, ¿me entiende? El Señor estaba usando a Pablo, pero haga de cuenta que el Señor mismo le estaba diciendo, digo, esto fue realmente, vamos a decir, lo que ocasionó la caída de Pedro. Mire, lo que ocasionaron, bueno, dos cosas, ¿verdad? Primeramente, que Pedro no se renovó en su mente. Por ejemplo, él no supo interpretar lo del lienzo que descendía del cielo, ¿me entiende? Atado de las cuatro puntas del cielo. O sea, él no lo pudo realmente interpretar correctamente como Dios se lo quería mostrar. O sea, entonces 3 veces tuvo que decirle al Señor. Eso es demasiado, ¿ve? Entonces, número 1, Pedro no se renovó en su mente. Número 2, aquí el problema es que Pedro, o sea, fingía, ¿me entiende? Y quería obligar a los gentiles a judaizar, cuando realmente, pues él comía y era uno de ellos junto con los gentiles, ¿ve? No había ningún problema. Esto realmente fue la caída de Pedro, hermano. Ahora, ok, con esto en vista, ahora vamos a volvernos a Hechos 12, ¿verdad? Y déjeme le digo. Entonces, verso 5, Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dice, o sea, ¿cómo suceden estas cosas? Y Pedro es metido en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Es importante, ¿eh? Y cuando Herodes iba a hacerle comparecer aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que se hacía por medio del ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos avanzaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Digo, quiero decirle, o sea, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por él. Bueno, quiero decirle, hermano, ¿qué sucedió? Mire, en Gálatas 2:9, o sea, es Jacobo, Pedro y Juan. O sea, digo, si lo decimos así, el líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, en Gálatas 2:9. En Gálatas 2:14, o sea, Pablo reprende a Pedro en frente de todos los que venían de la circuncisión, ¿me entiende? Porque le dice que si él, siendo judío, quiere hacer que los gentiles judaicen, entonces, ¿por qué él come sin ningún problema con los gentiles? Entonces, pues digo, era
no era adecuado. Después, hermanos, o sea, Pedro es metido en la cárcel, ¿ve? Herodes busca su muerte, pero el Señor le libra milagrosamente, ¿eh? Era su apóstol, la verdad. Pero ¿sabe qué, hermano? Haga de cuenta que el Señor lo saca de la cárcel. ¿Y sabe qué? Haga de cuenta que el Señor le da las manos, le da la mano y como que le dice, gracias, Pedro. Eres mi apóstol, ¿verdad? Te amo mucho, pero hasta aquí llegamos tú y yo. Digo, esto fue algo serio, ¿eh? Digo, imagínense nomás esta manera de ver las cosas, digo, es algo importantísimo realmente. Bueno, hermanos, hasta aquí le dejamos y seguimos adelante. Amén.